verdad que es un tema que a mí me gusta mucho, el tema de la escucha, el acompañamiento. Y en esta oportunidad, cuando me pidió Karina poder participar sí, diagramar una conferencia, una charla sobre la escucha, enseguida encontramos en el lema tal vez la el esquema, por decirlo así, las pistas sobre cómo encarar esta charla, sobre todo porque el lema de alguna manera es la brújula o el timón que cada año la Fundación Manos Abiertas encuentra en un camino de discernimiento, de conversación, para orientar toda la labor, no solamente aquella que ya viene realizando, sino también hacia adentro de la fundación, ¿no? Acuérdense que este proceso que hacemos no es solamente hacia afuera, aunque lo que nos convoca es evidentemente son los patroncitos y el deseo de ayudar y dignificar la vida del otro. Eso no se puede hacer si no hay primero también un camino espiritual interior que es fundamental. ¿Se acuerdan aquel famoso mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo? En cualquier principio o deseo de ayudar al otro y de amar al otro, nosotros ese amor lo entendemos como las manos puestas al servicio. No se puede hacer bien necesariamente, y ahí comienza nuestro proceso interior, sin un amor genuino y auténtico hacia nosotros. Porque lo que vamos a entregar a los demás, ese amor que vamos a entregar a los demás en términos de ayuda, tiene que nacer de la fuente del amor a uno mismo. Y esto no es egoísmo, esto es cumplir el mandamiento. El amor del otro se funda en el amor a uno mismo. Y quieran o no, a veces esta relación no está del todo ajustada. A veces el amor que tenemos hacia nosotros mismos no es suficiente y entonces queremos salir a ayudar al otro para encontrar algo de amor y ahí a veces se nos suele desequilibrar un poco todo. Vamos, yo les voy a ir presentando. Hoy tengo una pequeña presentación en PowerPoint simplemente para ordenar un poco las ideas o el enfoque que quiero dar a esta conferencia o esta charla. Y después vamos a tener 3 videos, ojalá podamos llegar, con espacios para resonar, conversar, compartir un poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes tengan ahí, aparte del mate, del agua, yo tengo acá, mire, la vieja me ha traído unos huevitos revueltos. ¿En qué momento lo voy a hacer? Me trajo el café, le digo a la vieja, bueno, bastante. Déjame libre un ratito. Eh, en los espacios, durante el video, ustedes vayan tomando nota de aquello que queda resonando en el corazón, porque desde ahí vamos a enhebrar todo el camino que vamos a realizar. Entonces va a ir una pequeña presentación para ordenar en un PowerPoint rápidamente el enfoque que quiero dar. Luego van a hacer 3 videos y en todo este proceso, el método ignaciano de la resonancia, vamos a resonar en nuestro corazón aquellas cosas que quedan de alguna manera impregnado en nuestra interioridad, en nuestras emociones, afectos, a partir de los videos o la presentación y así después podemos ponerlo en común. Ustedes me van a decir cuando, si lo pueden, si lo pueden ver. ¿Lo están viendo? Sí, Muy sí, bien. perfecto, Voy Padre. perfecto. a ocultar panel. No, quiero ocultar la pestaña de arriba. Ahí está. Muy bien. Acompañar con ternura y voy a tomar algo de la cosecha personal. Me van a disculpar. Voy a tomar algo de la cosecha personal, que es este camino de integración. Y quiero plantear esta charla. Quiero que nos pensemos, porque creo que es una realidad, pero a veces podemos olvidarla. Quiero que nos pensemos, Manos Abiertas, la Fundación Manos Abiertas, como un cuerpo apostólico es lo que somos, para que todo lo que podamos ahora transitar esté totalmente vinculado a esa concepción clara de que somos un cuerpo apostólico que tiene muchas partes como el cuerpo,
así también lo dice San Pablo al hablar de la iglesia, somos un cuerpo que tiene muchas partes y cada una de esas partes están vinculadas al cuerpo por el espíritu. ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes o de nosotros participamos en distintos proyectos, ¿no? Hay gente que está en lo educativo, gente que está en la salud, gente que está en la parte de comedores, de cuidados paliativos. De alguna manera vamos cubriendo, y eso es lo lindo que tiene Manos Abiertas, que va descubriendo las necesidades de aquellos a quienes queremos servir y nos vamos metiendo en distintas dimensiones de la persona del ser humano. Entonces, Manos Abiertas es un cuerpo apostólico que tiene al frente una humanidad que necesita recibir de nuestra parte el anuncio del amor de Dios caracterizado en distintos aspectos que hacen a su vida y que nosotros queremos formar parte de la dignificación de esa dimensión de su vida, ya sea esto en lo educativo, ya sea esto en la salud, en el acompañamiento a los niños, en vincularnos a la parte de alimentación. Me viene ahora en este momento, tal vez porque soy de Santa Fe, el roperito, el grupo Mamantula, el grupo Cuenta Conmigo, el grupo de recursos. Bueno, entonces vamos a acompañar con ternura desde la conciencia de que somos un cuerpo apostólico. Y le decía recién cuál es mi cuota, mi partecita aquí, es este camino hacia la integración. Quiero que vayamos entendiendo que cada uno de nosotros al abordar nuestra ayuda en un aspecto muy concreto, estamos colaborando con el cuerpo. ¿Mm? ¿Cuáles son estos momentos? A ver, esto tiene que ir acá. Ahí está. ¿Cuál es el contexto que tenemos nosotros? Somos un voluntariado que queremos acompañar con ternura y en ese acompañar con ternura, nos humanizamos. Ya vamos a hablar un poquito más de esta expresión, nos humanizamos, que les confieso que la primera vez que lo leí no me gustó. Tal vez porque no lo entendí. ¿M? Luego de darle mucha vuelta, fui encontrándole el sentido, claro, como no estuve en todo el proceso de discernimiento hasta que salió este lema, seguramente no tengo todo el proceso anterior. Por eso les confieso que al comenzar no me terminó de entender cómo que nos humanizamos, si lo que tenemos que hacer es humanizar a los demás, no humanizarnos nosotros. Pero bueno, fui entendiendo que esta perspectiva que tuve al comienzo mía era equivocada. ¿Mm? Así que también tengo que confesar eso. ¿Mm? Pero vamos a centrarnos aquí. Somos un grupo de personas que queremos acompañar con ternura. Y en este acompañamiento con ternura nos humanizamos porque la ayuda y el amor nos humaniza a todos. La ternura es el foco, el eslabón que une este deseo de acompañar a otros y este deseo de humanizarnos. ¿Y cómo entiendo yo el humanizarnos ahora? Dignificarnos. Ambos nos dignificamos. No es que nosotros humanizamos a los demás, no. Nosotros al abrirnos a la precariedad, la fragilidad del hermano, del patroncito, ellos también nos muestran a nosotros nuestra propia fragilidad y debilidad. Nosotros no vamos a los demás con la vida resuelta, vamos con la vida también rota, con otros aspectos, en otras experiencias, con otras vivencias, pero de alguna manera el patroncito en su precariedad, en su dificultad, en su situación en la que está, también nos muestra a nosotros nuestra precariedad, nuestras divisiones internas, nuestras pobrezas y nuestras faltas de acompañamiento y deseo genuino de ser amado. En este encuentro con ellos nos encontramos nosotros ambos en un camino de humanización. Hoy nos enfrentamos, queridos amigos, amigas, a una situación que ya no es novedad para nadie, pero sí se va intensificando cada vez más y con mayor fuerza, que es la crisis de la soledad, que ya no es solamente la ausencia de alguien al lado, tal vez esa soledad es la más conocida, la más normalizada, pero hay otra que aún todavía es más honda y más dolorosa,
aquella experiencia de soledad que se vive estando reunido con muchas personas. Y saben que nosotros, los voluntarios, en muchos casos, tal vez no sentimos la soledad de quien ha sido abandonado, que está en la calle o que en la situación de pobreza, de precariedad, de enfermedad, de falta de educación, se siente que no tiene un punto de apoyo o personas que le acompañen. Nosotros también tenemos una soledad muy honda que a veces está reunida de cosas, de medios, de personas, de oportunidades, y sin embargo estamos en la misma lucha por la soledad. Y en ese deseo de resolver, de afrontar nuestra propia soledad, salimos a ayudar. Y aquí es donde tenemos que ajustar la motivación de nuestro deseo de acompañar, que tiene que ser siempre con ternura, ya lo vamos a ver, y con la idea profunda de que en ese proceso nos humanizamos, tanto el que recibe la ayuda como nosotros que salimos a ayudar, porque ambos podemos estar compartiendo la misma crisis de soledad en distintos aspectos o distintos contextos, ¿no? Entonces, fíjense, detrás de cada cifra de depresión, de ansiedad y abandono, hay alguien preguntando silenciosamente, ¿me ves? ¿Te importo? ¿Existo para alguien? Y repito, esto no solamente las personas que reciben de nosotros nuestra ayuda, nuestra colaboración o nuestro acompañamiento, también nosotros como voluntarios, realizando una tarea tan linda como es la de acercarnos a la persona que lo necesita, también a veces tenemos estas preguntas en el fondo. ¿Me estás viendo con lo que estoy haciendo? ¿Importo yo realmente en este lugar en el que estoy compartiendo con alguien? ¿Existo para alguien? ¿Soy simplemente una pieza de ayuda? ¿Soy un parche para resolver problemas ajenos? ¿O también yo recibo algo? ¿También yo me humanizo en este espacio, en este lugar donde me concentro para poder ayudar a los demás, ¿no? En este contexto es donde emerge la figura del voluntario, no como salvador, sino como testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de dos cosas. Primero, de una humanidad que está llamada a reconstruirse. ¿Mm? Si quieren, podemos poner aquí el aspecto más teológico y espiritual, y sabemos que estamos en un proceso de reconfiguración con la semejanza que perdimos por el pecado original. Si no sos tan católico y piadoso, puedes encontrarte con la otra dimensión más social, más ética, más moral, donde encontramos, más filosófica, si querés, donde encontramos a un hombre necesitado de encontrar el sentido de su vida. Y nosotros, humildemente, queremos darle un punto de apoyo a esa persona para que pueda reencontrar su dignidad, buscando o esa semejanza con Jesús o buscando el sentido de su vida, reencontrando el sentido de su vida. Como aquella persona que se atreve a estar presente sin prisa, a mirar a los ojos, a escuchar sin intentar resolver todo inmediatamente. Y en este proceso, la crisis de la soledad nos pone a veces a nosotros ansiosos. Queremos resolver situaciones ajenas cuando todavía no hemos comprendido también la motivación profunda por la que queremos ayudar. ¿Mm? Vamos un poquito más. La ternura como resistencia, la ternura no es sentimentalismo, ¿no? Es resistencia. Y cuando digo resistencia, ¿qué significa eso? Es volver a ponernos de pie creyendo que la pobreza, el dolor, la soledad, las injusticias no nos vencen. A pesar de que eso forma parte de nuestra vida, la ternura es la que nos vuelve fuerte, nos dignifica, nos pone de pie. Es una acción tan llena de amor que fortalece a quien recibe la ternura y a quien lo da. ¿Mm? Es un acto espiritual que dice, en un mundo que te deshumaniza, yo apuesto por tu dignidad. Es la acción más bonita que podemos nosotros capitalizar como voluntarios. Comprender que el mundo tiende a deshumanizar a la persona y nosotros vamos totalmente en contra de ese sistema o de esa oleada donde el que sirve está, el que no sirve al sistema se lo descarta. Eso es lo que deshumaniza. La ternura, la manera de acercarnos a quienes se sienten fuera
del sistema de salud, del sistema económico, del sistema del progreso, de las proyecciones, a todas esas personas que se sienten que han sido alejadas o que momentáneamente se encuentran fuera, nosotros vamos a ellos, a resistir con ellos. La resistencia puede resultar muy fuerte para algunos, pero lo que quiero decir es que la ternura es lo que nos permite estar de pie, fortalecernos. Aquí estamos involucrando una emoción tan noble, como decía María Cristina citando al Papa, no hay que tenerle miedo a la ternura. La ternura es la que nos sostiene, la que nos saca de nosotros mismos y nos hace comprender a los demás. Dice, nos humanizamos porque cuando acompaño al otro desde la ternura, yo también me transformo, que es lo que le decías hoy, ¿no? Descubro capacidades que no sabía que tenía, salgo del encuentro para personas que cuando... Ah, perdón, ahí le puse cualquier cosa, salió mal. Lo que quiero decir, lo corregí. Lo que quiero decir es que cuando uno sale de sí mismo, se encuentra con personas que te enriquecen tanto a nivel espiritual, a nivel humano, que yo he escuchado a muchas personas reunidas a veces en el voluntariado que dice al final, uno va con el deseo de ayudar y lo que sale, lo que trae, lo que se lleva de aquellas personas a las que pretendía ayudar, es que en realidad ellos nos ayudaron a nosotros. Eso es una experiencia tan bonita que lo vivimos todos. Y en este sentido, la ternura es recíproca, ¿no? Es un viaje que tomamos juntos. Con esta pequeña introducción, quiero pasar directamente a que veamos un videito, ¿m? Que les pido, como les decía recién, vamos a ver si está el sonido. Disculpen un poquito, de que, a ver, un segundo, a ver, a ver, no, un momento. Ahí está, ahora sí. Tengo que poner el sonido, ahora sí va a salir. Díganme ustedes si lo ven seguro, pero si lo escuchan también. Vamos a ver. Hola a todos y bienvenidos a este espacio pensado especialmente para quienes dedican su tiempo y, sobre todo, su corazón al voluntariado. Sé que muchos de ustedes en Manos Abiertas ya tienen un buen rodaje en esto, así que hoy vamos a hacer un recorrido bien profundo y súper reflexivo. La idea es dar un paso más allá, dejar de ver el acompañamiento como una simple ayuda intuitiva para convertirlo en una práctica deliberada, consciente y, la verdad, profundamente transformadora. Como mentor de quienes ya caminan este sendero, sé que muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi forma de estar presente ante el dolor del otro? Y exactamente de eso vamos a hablar hoy, descubriendo herramientas muy precisas para lograrlo. Fíjense bien en esta frase porque es el lema fundamental que va a guiar toda nuestra charla de hoy. Esconde una verdad que me parece completamente revolucionaria. O sea, la ternura no es nada más un regalo o un favorcito que le hacemos a alguien más, ¿verdad? Es un camino de ida y vuelta. La frase no dice humanizamos al otro, dice nos humaniza. Cuando decidimos acompañar desde este lugar de vulnerabilidad compartida, absolutamente todos los involucrados salimos transformados. Bueno, este es nuestro mapa para hoy. Primero, vamos a ver el arte de acompañar. Segundo, la acogida como un espacio seguro. Tercero, la empatía para entender sin juzgar. Cuarto, la compasión o el arte de estar a su lado. Quinto, la validación para restaurar la dignidad. Y cerramos con el punto 6, cómo esa transformación es mutua. Así que arranquemos de lleno con estas 4 herramientas fundamentales de la ternura. Punto número 1. El arte de acompañar. Una respuesta a la crisis moderna de soledad. Para entender por qué estas herramientas surgen tanto hoy en día, tenemos que mirar un poquito el terreno donde estamos parados. Estamos viviendo una crisis de soledad que es súper paradójica. A ver, nunca hemos estado tan conectados digitalmente, pero el aislamiento real es abismal. Entrar en el rol de voluntarios significa ser testigo de ese dolor ajeno.
No somos mecánicos que vamos a reparar vidas, sino presencias dispuestas a mirar a los ojos y decir, te estoy viendo y me importas. Ahora, quiero detenernos en esto porque me parece fascinante. Muchas veces nos compramos el mito de que para acompañar hay que tener una especie de llamada mística o nacer con un superpoder de empatía. Pero en realidad nada que ver. El acompañamiento efectivo se trata de gestos bien concretos y acciones practicadas. Son habilidades deliberadas que literalmente cualquiera de nosotros puede aprender, cultivar y practicar hasta que se vuelvan nuestra forma natural de andar por el mundo. Pasamos a nuestra primera herramienta formal, el punto número 2, la acogida, un espacio seguro. Y este es el primer paso fundamental. Hay que tener algo clarísimo. Sin una verdadera acogida, cualquier otra técnica psicológica o de escucha activa que intenten usar va a sonar súper hueca. La acogida es esa actitud vital que le abre la puerta al otro para que pueda entrar en confianza. Me encanta cómo lo define el experto José Carlos Bermejo con esta metáfora tan hermosa. Él dice que la acogida es crear un hospital para el corazón. Piénsenlo así. Es un espacio totalmente seguro donde la persona por fin puede suspirar, bajar la guardia y decir, ok, acá no necesito fingir. Saben que su vulnerabilidad es respetada y que jamás la vamos a usar en su contra. Ser los arquitectos de este hospital es nuestra primera gran tarea. ¿Y cómo construimos este hospital? Bueno, necesitamos estos 3 pilares. El primero es la presencia física y psicológica total, o sea, estar ahí al 100%, ni mirando el celular, ni disimulando para ver el reloj. El segundo es la aceptación incondicional. Esto significa separar la dignidad de la persona de sus conductas equivocadas. La valoramos simplemente por el hecho de existir. Y el tercero es la ausencia de prisa. Seamos honestos, en nuestra cultura actual, que vive a 1000 por hora, ofrecerle a alguien un ritmo lento y pausado es un verdadero acto revolucionario. Vamos con el número 3. Empatía, entender sin juzgar, que es básicamente entrar en la lógica del otro. Y acá vamos a derribar de inmediato uno de los mitos más grandes y repetidos sobre la empatía. Todo el mundo te dice que la empatía es sentir lo que el otro siente, pero en realidad la empatía terapéutica es la capacidad de entrar en la lógica y el mundo de la otra persona, sí, pero sin perder tu propio centro. Es meterse en sus zapatos, entender su verdad desde su propia historia, pero manteniendo nuestra estabilidad intacta. No es absorber toda la angustia hasta desmoronarnos con ellos, sino reconocer la validez de su dolor sin perder nuestro propio centro de gravedad. Para llevar esto a la práctica real y dominarlo, necesitamos entrenar estos 3 componentes vitales. Primero, comprender el significado particular que un evento tiene para esa persona. Segundo, validar su respuesta emocional, o sea, decirle, oye, con lo que viviste es lo más normal del mundo que te sientas así. Y tercero, generar lo que llamamos resonancia emocional. Para entender mejor esa resonancia emocional, imagínense 2 cuerdas de una guitarra, ¿sí? Cuando tocas una cuerda, la que está al lado empieza a vibrar en sintonía con la misma frecuencia, pero siguen siendo cuerdas distintas. Esto ilustra maravillosamente cómo podemos sufrir junto a alguien de manera segura. Dejamos que la emoción del otro resuene en nosotros para que no se sientan solos, pero sin que nuestra propia estructura se rompa. Herramienta número 4. Compasión. Estar a su lado. El deseo genuino de disminuir el dolor. Fíjense que si la empatía pasa mucho por la mente y la emoción, la compasión ya es la respuesta activa del corazón. Es ese deseo genuino y profundo de que a la otra persona se le alivie un poquito su carga. Pero ojo acá, detengámonos bien en esto porque es una trampa en la que caemos facilísimo. Miren la diferencia. La lástima es súper arrogante. Te hace mirar desde arriba, con un aire de superioridad, como diciendo, ¡ay, pobrecito! La verdadera compasión corta eso de raíz. Te hace mirar al otro de frente, cara a cara, de igual a igual. Es decirle, estoy al lado tuyo para compartir esta carga, sin juicios desde arriba. Ahora, para que esta compasión sea sana, necesita límites. Exige la responsabilidad de no mirar para otro lado ante el dolor, claro, pero también requiere límites saludables porque no podemos resolverle la vida al mundo entero. Y sobre todo, necesitamos muchísima humildad. Tenemos que quitarnos esa capa de superhéroes y abandonar de una vez por todas ese famoso complejo de Salvador. Nosotros también somos vulnerables y reconocerlo es clave. Llegamos a nuestra última herramienta. El punto 5. Validación. Restaurar la dignidad. Un acto de resistencia.
Y digo resistencia porque vivimos en una sociedad que constantemente invalida a los más vulnerables, que les dice, cállate y aguanta. Por eso, cuando nosotros validamos, estamos haciendo algo profundamente revolucionario y devolviéndoles su valor intrínseco. Y la validación se hace en lo cotidiano. Es confirmarles que sí, que eso que sintieron es real y duele. Pero lo más importante acá es enfocarnos en lo positivo que ya tienen. No tenemos que quedarnos esperando a que haya una sanación total para celebrar las cosas buenas. Festejemos los pequeños pasos diarios. Hay que aplaudir esa inmensa valentía que tuvieron al pedir ayuda y su enorme capacidad para seguir adelante. Sección 6. La transformación es mutua. El milagro del encuentro. Bueno, ya desglosamos nuestra caja de herramientas, ya vimos cómo todo esto impacta y sana a la persona que acompañamos. Pero ahora demos vuelta a la moneda. ¿Qué nos pasa a nosotros, a los voluntarios, a los artesanos de este encuentro? Estoy segurísimo de que quienes llevan tiempo en el voluntariado han pensado o dicho esta frase 1.000.000 de veces. Recibí muchísimo más de lo que di. Y es que estos encuentros jamás son una calle de un solo sentido. Quienes nos animamos a acompañar, terminamos descubriendo una riqueza interior que ni nos imaginábamos. Miren cómo cambia el voluntario desde adentro. Al aplicar todas estas herramientas y exponernos al dolor real de otro ser humano, descubrimos una capacidad para la ternura que quizá teníamos escondida. Nuestra sensibilidad se hace enorme y nos volvemos mucho menos tolerantes a las injusticias. Y lo más lindo, entendemos que nuestra simple presencia, aunque no podamos solucionar el problema material de la persona, tiene un valor inmenso que nos regala un sentido espiritual brutal. Y aquí ocurre el verdadero milagro del encuentro. Nos damos cuenta de que la ternura es literalmente como la luz. A veces pensamos que si damos mucho, nos vamos a quedar vacíos o sin energía. Pero no, es al revés. Cuando se comparte, la ternura se multiplica y expande nuestra humanidad. Ambos salimos nutridos, reconocidos y, la verdad, genuinamente fortalecidos. Así que para ir cerrando nuestro espacio de hoy, quiero dejarles esta provocación para que la piensen. Si ya sabemos que acompañar es este arte de crear espacios seguros, de tener empatía sin perder nuestro centro, compasión de frente y validación, la verdadera pregunta ya no es solo cómo vamos a ayudar a la próxima persona que cruce por nuestra puerta. La pregunta es, ¿cómo vamos a permitir que esa próxima persona nos moldee, nos enseñe y expanda nuestra propia capacidad de amar? Muchísimas gracias por sumarse hoy a este recorrido y por todo lo que hacen día a día. La verdad que vamos al segundo, a ver qué les parece. A ver, flotante. Hola a todos, qué bueno que nos acompañen para este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, el segundo punto vital para cualquier voluntario, la transformación mutua, o como me gusta llamarlo, el milagro del encuentro. Vamos a vivir este recorrido como si estuviéramos escuchando una charla íntima, o sea, un diálogo súper honesto entre alguien que recién empieza como voluntario, lleno de dudas, y un mentor que ya tiene 1000 batallas encima. ¡Arranquemos! Imagínense por un momento la ansiedad de ese voluntario novato. Se hace preguntas que, la verdad, todos nos haríamos al estar frente a alguien que sufre. ¿Cómo soluciono su dolor? ¿Y qué pasa si simplemente no soy suficiente? Es una presión súper común, ¿verdad? Sentimos esa urgencia absoluta de tener que curar o arreglar el sufrimiento de la otra persona. Es como si culturalmente nos hubieran convencido de que debemos llegar con herramientas perfectas o soluciones mágicas bajo el brazo. Y claro, asumir ese rol de salvador es una mochila pesadísima. Bueno, frente a todas estas dudas, el mentor veterano no le da una receta fría, sino que le muestra un verdadero mapa de ruta para este viaje del encuentro. Vamos a ver 4 paradas clave. 1. El paradigma de la mutualidad. 2. La resurrección del acompañado. 3. Cómo el acompañante se humaniza. Y por último, la reciprocidad de la ternura. Así que pasemos al primer punto, el paradigma de la mutualidad. Aquí es donde empezamos a romper esquemas. Piénsenlo un segundo. Históricamente, siempre hemos visto el voluntariado de forma asimétrica, como si fuera de arriba hacia abajo. Alguien fuerte que tiene mucho para dar
y alguien débil que solo se dedica a recibir. Pero el mentor rompe este mito de inmediato. Nos dice que el acompañamiento real tiene un enfoque totalmente recíproco. Jamás es una calle de un solo sentido. No existe esa dinámica de salvador y víctima. Al contrario, es un encuentro humano donde las dos personas terminan transformándose simplemente por compartir el momento. Esto nos lleva directo al paso número 2, la resurrección del acompañado. Ya que dejamos de ser salvadores, veamos qué pasa del otro lado. Acá el veterano hace una aclaración que es absolutamente clave. Nos dice que el dolor físico o esa realidad durísima que vive la persona no van a desaparecer por arte de magia. Obvio, una enfermedad no se evapora y los problemas sociales complejos no se arreglan de la noche a la mañana. Pero, y este pero es gigante, lo que sí cambia radicalmente es cómo esa persona se relaciona con su propio sufrimiento. O sea, el dolor de pronto deja de ser el jefe absoluto, deja de ser lo único que define su existencia. Y es gracias a la ternura del voluntario que ocurre lo que podemos llamar una verdadera resurrección. Básicamente, la persona acompañada descubre 3 verdades vitales. Primero, se da cuenta de que ya no está sola, lo cual es, literalmente, el antídoto más poderoso para esta crisis de soledad que vivimos hoy en día. Segundo, al ser mirada con respeto, confirma que tiene una dignidad enorme, a prueba de balas, sin importar los mensajes negativos de su pasado. Y tercero, al tener a alguien que cree en ella, empieza a sentir una fuerza interna impresionante que ni sabía que tenía, lo que le da el empuje para seguir adelante. Siguiendo con nuestro recorrido, llegamos al punto 3. El acompañante se humaniza. Vamos a ver el otro lado de la moneda. Porque claro, si el que recibe la ayuda renace, ¿qué pasa con el que la da? Esta es una pregunta buenísima para reflexionar. ¿Qué le pasa realmente al voluntario al exponerse de manera constante a la vulnerabilidad y al dolor del otro? Uno pensaría fácilmente que quien ayuda simplemente entrega toda su energía y termina agotado, ¿cierto? Pero la realidad en el interior de esa persona es mucho más profunda. La gran respuesta es que se humaniza. El voluntario de pronto descubre su propia capacidad de dar ternura y se da cuenta de algo súper aliviador. Su sola presencia y disponibilidad ya es sanadora. Imagínense quitarse ese peso gigantesco de los hombros. Se libera del mandato agotador de tener que ser perfecto. Ya no se trata de tener el manual de soluciones bajo el brazo ni de arreglar el mundo. Se trata sencillamente de estar ahí. Y acá se desarma otro miedo tremendo. Muchas veces pensamos que ver tanto dolor ajeno nos va a quebrar por dentro, pero el mentor nos asegura todo lo contrario. El contacto con el sufrimiento no te destruye, te expande. Te vuelve muchísimo más sensible a lo frágiles que somos y, de paso, te hace menos tolerante a las injusticias. Quien ha acompañado de cerca el dolor ya no hay forma de que vuelva a mirar el mundo con indiferencia. Su visión definitivamente se amplía. Y así aterrizamos en nuestro cuarto y último punto, la reciprocidad de la ternura. El gran resultado de compartir esta vulnerabilidad. Esta es, por lejos, la revelación más increíble y genuina que comparten casi todos los voluntarios con años de experiencia. Recibí muchísimo más de lo que di. Después de años de servicio, el balance final no es una lista de a cuántos salvaron. La gran sorpresa es que son ellos los que salen enriquecidos. A través de ese acompañamiento, aprenden una barbaridad sobre cómo ser fuertes frente a la adversidad, sobre la gratitud en los detalles mínimos, y terminan comprobando que la vida tiene una dignidad innegable. Y para explicar esto, el mentor usa una metáfora visual que me parece espectacular. Compara la ternura con la luz. O sea, la ternura no es como el agua en una botella, que si le das al de al lado, te quedas con menos. Para nada. Al compartirla en un encuentro de verdad, la ternura no se gasta, sino que se multiplica. Las dos personas terminan iluminando más el espacio, saliendo mucho más plenos y sobre todo más humanos de lo que entraron. Al final del día, ese es el verdadero milagro del encuentro. Nos transforma a todos por igual. Nos enseña que el poder real no está en serlo sabelotodo con las soluciones perfectas, sino en tener la tremenda valentía de ofrecer una presencia tierna y genuina. Entonces, sabiendo que el simple hecho de estar presentes multiplica la luz en un mundo que a veces se siente bastante oscuro, les dejo esta pregunta flotando para que se la lleven hoy. ¿Con quién van a elegir sentarse a acompañar mañana?
Nos vamos a sumergir en la profundidad más grande del acompañamiento holístico, la dimensión espiritual. O sea, ya hemos hablado del cuerpo, de las emociones, de la mente, pero hoy toca meternos de lleno en ese núcleo donde ocurre el verdadero milagro del encuentro. Porque piénsenlo bien, acompañar en su máxima expresión no es solo estar ahí sentados al lado de alguien, es en el fondo ayudar a buscar significado. A ver, metámonos de lleno en esto con una pregunta que suena medio paradoja. ¿Puede alguien sano estar verdaderamente enfermo? Suena súper extraño, ¿verdad? Pero si lo analizamos un momento, imagínense a una persona que tiene todos sus chequeos médicos perfectos, emocionalmente estable, con una psique súper estructurada, y sin embargo, si su vida no tiene ningún propósito, si no hay un motor, un para qué levantarse cada mañana, esa persona sigue estando profundamente enferma. Su espíritu está herido, básicamente porque le falta lo más vital de la experiencia humana, el sentido. Y esto empalma perfecto con una frase increíble de José Carlos Bermejo que resume todo esto. Él dice: el viaje a la salud es un viaje en busca de sentido. El punto clave aquí para nosotros es entender que la verdadera sanación no es nada más dar una pastilla para curar un síntoma o aliviar una angustia del momento. El acompañamiento real no busca borrar el sufrimiento como si fuera una mancha de café en la mesa. ¡Para nada! Busca ir mucho más allá, integrando esa experiencia dolorosa y ayudando a transformarla en algo que tenga sentido. Para que no nos perdamos, hoy vamos a navegar esta exploración a través de 4 puntos clave: la necesidad de sentido, las preguntas en el dolor, la brújula ignaciana y finalmente el rol del compañero espiritual. Empecemos con el punto número 1, la necesidad de sentido. O sea, nuestro primer instinto casi siempre es: uy, hay dolor, hay que quitarlo de inmediato. Queremos curar el cuerpo, solucionar el problema superficial rápido, ¿no? Pero el objetivo holístico final tiene que ser sanar el espíritu. Como seres humanos no estamos programados solo para sobrevivir en automático. La verdadera sanación del espíritu ocurre cuando acompañamos a esa persona a encontrar un significado en lo que está viviendo, incluso si su cuerpo sigue frágil o con dolor. Es la diferencia enorme entre ponerle un parche a la herida y lograr una sanación de fondo. Pasamos al punto número 2, las preguntas en el dolor. Y es que el sentido de la vida casi nunca nos lo cuestionamos cuando todo va bien. Esta búsqueda arranca cuando llega la tormenta, cuando golpea una enfermedad crónica o la vida se desmorona por completo. Toda esa superficialidad del día a día desaparece en un segundo, y es en ese terreno tan vulnerable donde brotan las preguntas más fuertes. Imagínense estar frente a alguien que desde lo más profundo de su dolor les pregunta: ¿para qué? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Tiene sentido mi vida si ya no puedo trabajar, si ya no soy productivo? Tomémonos un segundo para sentir el peso de esto. Son preguntas, verdaderamente agonizantes. Y fíjense que no son necesariamente preguntas religiosas, sino profundamente espirituales. Son un grito buscando trascendencia. Y aquí presten mucha atención, porque aquí radica nuestra mayor responsabilidad como voluntarios. Ante ese nivel de agonía, jamás de los jamases podemos responder con un cliché vacío. No podemos salir con frases de cajón tipo: bueno, todo pasa por algo, o ya verás que el tiempo lo cura todo. No, el acompañamiento con ternura ofrece un anclaje totalmente distinto. Nuestra tarea es recordarles con muchísima delicadeza una verdad absoluta. Su valor radica en el simple hecho de existir. El valor de una persona no tiene nada que ver con qué tan productivos son o qué tantos logros acumulan. Su valor es inherente. Punto. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto: la brújula ignaciana. Teniendo en cuenta las raíces de manos abiertas, tenemos una herramienta espiritual increíblemente útil para navegar por estas aguas tan obscuras. Es el concepto del discernimiento. Y a ver, San Ignacio de Loyola no nos dejó un manual rígido o una lista de respuestas prefabricadas, para nada. Él propone algo mucho más dinámico: ver la vida como un discernimiento constante, una búsqueda de la luz en medio de la oscuridad. No se trata de encontrar un significado mágico que te resuelva la vida entera, sino de preguntarse frente a cada golpe: bueno, ¿qué me pide este momento? ¿Y cómo respondo a esto con toda mi humanidad? Esta brújula ignaciana le da la vuelta por completo a ese doloroso ¿por qué a mí? Y lo transforma en preguntas que son literalmente revolucionarias. ¿Dónde está la luz en esta oscuridad? ¿Dónde está la vida en esta muerte? Ojo, hacer estas preguntas no borra el sufrimiento por arte de magia, pero cambia la perspectiva. Nos enseñan que hasta el dolor más absurdo se puede transfigurar. Nos abren los ojos a que siempre, incluso en las peores crisis, hay una enseñanza inmensa esperando ser descubierta. Y llegamos al cuarto y último punto: el compañero espiritual. Y aquí es donde su rol, el de ustedes en el acompañamiento, se vuelve sagrado.
porque nadie puede responder a estas grandes preguntas sobre el sentido de la vida completamente solo. Necesitamos al otro. Entonces, ¿qué significa realmente ser un compañero espiritual? Aclarémoslo. No somos salvadores. No venimos desde un pedestal a arreglarle la vida a nadie. Y tampoco somos sacerdotes con todas las respuestas teológicas listas, a menos que alguno lo sea, claro. Somos simplemente compañeros de ruta. Alguien con la valentía de quedarse anclado en la noche oscura del otro. Nuestra misión es atestiguar su dolor, darle la cara, sin salir corriendo y sin esa urgencia de darle soluciones de paquete. El meollo del asunto está en este contraste. Dar respuestas rápidas versus permanecer en la ambigüedad. Socialmente, o sea, a todos nos han entrenado para sentir muchísima ansiedad frente al sufrimiento ajeno. Queremos taparlo rápido con consejos porque la tristeza del otro nos incomoda. Pero el compañero espiritual hace algo súper revolucionario. Elige quedarse ahí, en la ambigüedad. Demuestra que está bien no saber, que se vale evitar la incertidumbre. Y al hacer eso, le estamos gritando a la otra persona que no está sola en medio de su vacío. Y es justamente ahí, en ese espacio sin juicios y sin prisas, donde ocurre toda la magia. Con nuestra simple presencia, le estamos transmitiendo al otro una verdad inmensa. Incluso rota, la vida es un regalo. No hace falta dar discursos enormes para demostrarlo. El simple hecho de estar ahí, regalando nuestro tiempo y atención incondicional, ya lo dice todo. Es decirle al otro, tu vida vale tanto que yo elijo estar aquí sentado contigo, acompañándote entre los pedazos rotos. Y este mensaje es poderosísimo, porque confirma que, incluso frágil, la vida tiene un valor absoluto. La fragilidad no nos quita ni un centímetro de dignidad. De hecho, es lo que nos permite conectar de verdad, de humano a humano. Cuando validamos a alguien en su momento de mayor vulnerabilidad, estamos participando en una restauración profunda. Le devolvemos la confianza en su propio valor. Confirmamos que merece respeto, no a pesar de estar frágil, sino abrazando esa misma fragilidad. Por eso siempre volvemos al corazón de esta fundación, a este lema que ahora tiene un peso monumental. Acompañando con ternura, nos humanizamos. Y fíjense bien en el detalle. No dice humanizamos al otro, habla en plural. Porque en este viaje espiritual buscando sentido, la transformación siempre va en ambas direcciones. La ternura no es una calle donde uno solo da y el otro solo recibe, es un encuentro. Al sostener el dolor del otro, nuestra propia humanidad se expande. En el acompañamiento, la sanación es de los dos. Y bueno, para ir cerrando y pasar de la teoría a la acción, les dejo esta pregunta esencial. ¿Cómo van a transformar su simple presencia en un acto revolucionario de ternura el día de hoy? No lo olviden, en un mundo que aísla a la gente, elegir sentarse junto al dolor sin juzgar, mirar a los ojos sin prisa y acompañar a alguien a buscar sentido, eso es una verdadera revolución. Su presencia importa muchísimo más de lo que se imaginan. Gracias inmensas por ser parte de esta exploración de la dimensión espiritual y por llevar esta luz a cada uno de sus encuentros. Nos vamos. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Mm. Muy bien, estos son los principios terapéuticos de Bert Hellinger sobre cómo ayudar a las personas. La ayuda tiene un orden. Y cuando ese orden, les decía hoy, no está presente, la ayuda termina transformándose en daño. ¿Mm? Y a veces es muy difícil darnos cuenta que estamos dañando a una persona porque como está bajo la capa o el manto de una ayuda, pero no está ordenado, cuesta mucho diferenciar o discernir. ¿Mm? Vamos a ver. Primer punto. ¿Cómo ayudar? Sigo la pregunta de la que se me fue tu nombre. Repetime lo que estábamos charlando recién. Claudia, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Bueno, ya me lo va a decir. ¿Mm? Eh, Verónica. Verónica, gracias, Vero. Gracias, Vero. Verónica. Voy a anotarlo porque a mí no solamente se me cae el pelo, sino también la memoria. Ahí está. Verónica. Mira, Vero. Primero, dar solo lo que se tiene y recibir solo lo que se necesita. Fíjense. Primer punto, equilibrio entre el dar y el tomar. El error en el deseo de ayudar es intentar dar más de lo que uno posee. Fíjense. O exigir que el otro reciba algo que no le corresponde o algo que no te pide. Fíjense qué importante esto. Resultado. Si se rompe este orden,
el ayudante se desgasta y el ayudado se siente abrumado o debilitado. Esto llévenlo a la vida, a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, nietos, amigos, vecinos, a todos. Piensen ahora en esa persona a la que a veces querés ayudar y como contrapartida te saca carpiendo porque te metiste en el entierro en el que nadie te pidió una vela. Vayan resonando pongan una persona o un patroncito en el que necesitan ustedes vivenciar esto. Dar solo lo que se tiene y recibir solo lo que se necesita. Y fíjense, si se rompe este orden del equilibrio entre el dar y el tomar y no dar más de lo que pide, el ayudante se desgasta, el voluntario se desgasta y el patroncito se siente abrumado o debilitado. Vamos al segundo. Respetar el destino y las circunstancias del otro. ¿Qué significa esto? Aceptar la realidad tal como es. Es lo que hay, es lo que viene, es como está la situación. El error, intentar salvar a alguien de su propio destino, de sus problemas o de las consecuencias de sus actos. Nosotros no venimos a salvar a nadie. Hay que respetar que las personas a veces están transitando por un camino en el que hay que saber acompañarlos sin juzgar. A veces esa situación las han ocasionado ellas. No estamos juzgando acá, estamos aceptando la realidad o la consecuencia de las elecciones de esa persona. Y a veces una persona tiene que transitar una situación que fue generado por otro, es decir, está en una situación de injusticia. No juzgamos al que fue, no, acompañamos a la persona que está en esa situación viviendo esa realidad. El resultado, la verdadera ayuda se limita a apoyar al otro para que encuentre sus propias fuerzas, respetando su dignidad y su historia. Ya los que me conocen acá no acá en Santa Fe, cuando estoy en Santa Fe, ya lo he dicho muchas veces y lo sigo repitiendo a cara de piedra, iba a decir otra cosa, les digo a los papás. Y a veces también tengo que extender lo mismo a los abuelos. Dejen de criar hijos y nietos bobos. ¿Qué significa eso? No acompañan a sus hijos o a sus nietos a sostener una situación, a reponerse de un fracaso, a animarlos a que se fortalezcan sobre sus pies. No, van, le resuelvo todo, le compro todo, lo arreglo todo y le quito sufrimiento. No, no hagan eso, porque la persona necesita fortalecerse, necesita reencontrarse con su propia capacidad y potencialidad. Y los fracasos, los problemas, los errores, las situaciones límites son las instancias propicias para que la persona encuentre su propia capacidad. Nadie encuentra su capacidad cuando está bien, encuentra su capacidad cuando está mal, porque ahí es cuando lo busca y ahí es cuando hay que acompañar a encontrarlo. Entonces, respetar el destino y la circunstancia de las personas. Vamos. Mantener una relación de igual a igual. Principio. El ayudante y el ayudado son adultos responsables. Los dos. Comportarse como un padre o una madre con el ayudado o permitir que se comporte como un niño dependiente es un error. Es un error. No somos, esa persona tiene un padre o tuvo un padre, tiene una madre o tuvo una madre. Nosotros somos adultos. Ni él es un niño, ni es un pobrecito, ni es un desgraciado. Es un adulto, una persona que necesita reencontrarse con su propia realidad vital, con su propia dignidad. Y nosotros lo vamos a ayudar manteniendo con esa persona una relación de adultos, de igual a igual. Así es como dignificamos la vida de los demás. El resultado, colocarse en una postura de superioridad, anula la capacidad del ayudado para resolver sus propios conflictos. Y esto es muy importante entenderlo, porque si no, nuestra ayuda, en lugar de fortalecer a las personas, las
aplasta. ¿M? Por eso estamos hablando de que la ayuda tiene un orden y hay que saber respetarlo. ¿M? Cuarto, mirar el sistema familiar y no solo al individuo. Esa persona que está ahí tiene una historia, tiene una compleja red de familiares como las nuestras, que esa persona es el resultado de una familia y de una historia familiar. Y es importante tenerlo presente. El individuo es parte de un sistema. ¿M? No es solo, no está solo, aunque se encuentre ahora distanciados y en situación de precariedad, hay un mundo familiar que hay que entender y hay que comprender. ¿M? El error, ver a la persona como un ser aislado y tomar partido por ella en contra de sus padres o de su entorno. No, necesitamos nosotros que la persona se vuelva a reintegrar o a sentir parte de una familia si es que la perdió. Pero no es una persona a quien simplemente hay que tomarlo en su carácter individual porque es importante comprenderlo dentro de un sistema familiar. El resultado, para ayudar de verdad, se debe incluir y respetar con amor a toda la familia del ayudado, reconociendo de dónde viene. Nosotros no vamos a justificar lo que hicieron o no hicieron los familiares o las personas vinculadas al patroncito, pero sí vamos a tener hacia esa familia y esa historia un respeto, sin sacar conclusiones y sin juzgar. Tiene que encontrar en nosotros un espejo que les devuelva. Esa persona tiene una historia y parte de reconciliarse con esa historia y aceptar la historia es parte de la ayuda y del acompañamiento que queremos ofrecer. 5. Juzgar menos y amar más el destino de cada persona. ¿Mm? La neutralidad y la ausencia del juicio moral. Esto, los católicos tenemos una tara con el juicio. Nos encanta juzgar a los demás, los católicos y la humanidad entera, ¿no? Cuando Jesús lo primero que nos dijo es, no juzguen al otro, porque la vara con la que ustedes miden es la que se va a usar para medirse a ustedes. Entonces, hay que totalmente eliminar el juicio. Este es un desgraciado, este no quiere decir, este no recibe la ayuda, y bueno, ya hicimos todo y no cambia. No, 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 no. Si vas a estar ahí, yo te digo, andate, salí, decirle muchas gracias al que te convocó, pero no es tu espacio, no es tu lugar, porque no estás en el principio básico de la ayuda, y esto es fundamental. ¿M? ¿Cuál es el error? Clasificar a las personas o a sus familias en buenos o malos. Vos sos el pobre, el pobrecito, los malos son los otros. No, acá no clasificamos, acá no juzgamos, no ponemos etiquetas a las personas. Recibimos la dignidad con su historia, con su destino y con su realidad como viene. El resultado, la ayuda real surge desde la compasión pura o de la ternura, como estamos trabajando ahora, integrando a todos los excluidos sin emitir juicio sobre lo que está bien o lo que está mal. Nosotros no somos jueces de nadie, nosotros somos personas compasivas. Recibimos y ojalá tengamos el corazón de Jesús de recibir a las personas en la historia como viene. Atendemos a la persona y la comprendemos en su contexto. ¿M? Este es nuestro lema, esta es nuestra brújula y hacia dónde estamos caminando. Espero que les haya gustado. ¿Qué les parece?